Abriremos esta sesión 1, denominada Clima y Agua, con la charla magistral Cambio, precipitaciones en Aysén, estado de conocimiento y pronóstico. Dejamos entonces, en este inicio de la sesión número 1, con ustedes al doctor Juan Pablo Boisier. Sí. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la Corporación por Aysén y al CIEP por esta invitación. Es un gusto estar acá. De hecho, la última vez que vine a hablar acá a Coyhaique fue en un congreso que organizó el CIEP hace más de 2 años, justo la semana después del estallido social, ya en octubre de 2019. Así que fue un evento medio truncado, llegaron como la mitad nomás de los presentadores y bueno, después no nos vimos más. Con la pandemia no nos vimos más en 2 años, así que realmente está un gusto poder hacer estas actividades presenciales y poder discutir más de cara a cara. Bueno, yo les voy a hablar de cambio climático y de cambio en las precipitaciones, en el régimen de precipitaciones en particular, que es a lo que me he dedicado bastante los últimos años. Y bueno, si pasamos la presentación, por favor, quería dividir esta presentación en 3 partes. Bueno, quería hablarles primero que nada de hacer como un recuento de cosas que hemos aprendido de las observaciones históricas, que es muy importante para poder entender un poco mejor lo que nos muestran los modelos de clima hacia el futuro, ¿ya? Y después quería orientar un poco la presentación viendo el tema de este seminario, orientarlo un poco más a las certidumbres o incertidumbres que se tienen del cambio climático en Patagonia chilena, y en particular algo que es muy importante, que son las proyecciones a escala regional, ¿ya? Porque los modelos nos dicen muchas cosas, pero finalmente cuando uno necesita datos para la toma de decisión, para la evaluación del recurso hídrico, uno necesita información realmente que sirva a la escala de cuenca, ¿ya? Y ahí tenemos bastante actividad dentro del centro que estamos desarrollando. Y finalmente también les quiero hablar de una iniciativa que estamos también desarrollando respecto de seguridad hídrica. Siguiente, por favor. Bueno, y esta presentación la quiero partir un poco al revés. Quiero poner como unos puntos de conclusiones, de resultados de una serie de trabajos que se han desarrollado en la última década, que tienen que ver con algo que es muy importante en la ciencia del clima y en particular en la ciencia del cambio climático, que es la detección y la atribución de cambios, en particular en Chile, ¿ya? Y cosas importantes que destaco acá es que lo que hemos aprendido es que en las últimas 4 décadas, aproximadamente, además de la señal de cambio climático antrópico, hemos detectado que los cambios de temperatura y precipitación han tenido una componente natural muy importante, ¿ya? Y eso es algo que es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Que es producto de modos de variabilidad multidecadal, ¿ya? En particular, el aumento de temperatura en una zona del Pacífico suroccidental, cerca de Nueva Zelanda, lo que conocemos como la mancha cálida, que tiene relación con modos de variabilidad natural conocidos como las oscilaciones decadales del Pacífico, ha jugado un rol clave en los cambios de circulación de los vientos y de la disminución de precipitación que afectan a Chile, ¿ya? Ese es como el mecanismo un poco que afecta, el mecanismo físico por el cual estos modos de variabilidad natural afectan el régimen de precipitación en Chile. Ahora, pero muy importante, es que no es posible explicar las tendencias climáticas en Chile. No podemos explicarlas si es que no consideramos la forzante antrópica. La forzante antrópica global. Estamos hablando del aumento de gases de efecto invernadero y una cosa muy importante también es la disminución del ozono estratosférico que afecta al Polo Sur. Ya con cambios particularmente consistentes entre modelos para la zona central, ¿ya? Además del aumento de gases de efecto invernadero, como les contaba, la reducción del ozono estratosférico ha tenido un fuerte impacto en el régimen de precipitación estival en la zona austral, en particular. Esa es la señal de cambio climático antrópico quizás más notable que tenemos en Chile en las últimas décadas. Y también resaltar acá que hay mayor incertidumbre respecto de la magnitud y la dirección de cambios cuando hablamos de precipitación, por ejemplo, en la zona austral de Chile. Y les quiero hablar un poquito más de eso ahora. Siguiente, por favor. Bueno, acá quería poner una lámina un poco que da cuenta de algunas cosas que les acabo de decir. Por un lado, lo que ustedes ven ahí en el mapa a la izquierda es un mapa para la zona centro y sur de Chile, que muestra para ciertas estaciones para las cuales se tienen registros largos las tendencias de largo plazo, de entre 1960 y 2016, de precipitación anual en estas regiones, ¿ya? Y lo que se ve en general son pelotitas más bien marrones, que dan cuenta de la disminución de precipitación,
y que es particularmente robusta en el sur de Chile, en el sur y la parte, digamos, de Patagonia Norte, ¿ya? La región de Aysén, la región de los lagos. Las figuras que ustedes ven a la derecha dan cuenta un poco de estos estudios de distribución, ¿ya? Porque uno puede tener tendencia, y uno, por otro lado, sabe que los modelos muestran una cierta tendencia también producto de la forzante antrópica, pero eso no quiere decir que las observaciones están dando cuenta exclusivamente de esa forzante antrópica, ¿ya? Pero cosas que nos llevan como a tener más certidumbre respecto del rol que juega el cambio climático antrópico, tiene que ver un poco con las figuras que están a la derecha, ¿ya? Que muestran cambios para las distintas estaciones del año, entre verano, otoño, invierno y primavera, son las distintas barritas. En la parte superior lo que se muestra son cambios en un modo de circulación de gran escala, ¿ya? Que afecta todo el Pacífico Sur, ¿ya? Es una cosa bastante robusta que se estudia en distintas partes y que dan cuenta de un cambio, en este caso un cambio positivo en este modo anular del hemisferio sur, para las distintas estaciones del año, en base a productos observacionales, que sería la figura central, digamos, y en base a modelos de clima, que sería la figura más de la derecha arriba, con cambios bastante consistentes entre ellos, ¿ya? Y en este caso, en la parte de los modelos, ese cambio que observamos es exclusivamente, bueno, tiene la parte natural y antrópica, pero los cambios que se ven en los modelos son exclusivos de la forzante antrópica global, ¿ya? El aumento de gases de efecto invernadero y la reducción del ozono estratosférico en particular, ¿ya? Y nosotros sabemos que estos modos de variabilidad, conocemos desde hace varios años, tienen un impacto en el régimen de precipitación de distintas maneras a lo largo de Chile, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que estos cambios en la circulación, bien documentados, digamos, tienen que afectar el clima de Chile, ¿ya? Y de hecho abajo lo que se muestra es lo mismo, son tendencias, pero en este caso ya son tendencias de la precipitación para esta zona del centro-sur de Chile, que muestra, bueno, en la parte observada una disminución muy importante para todas las estaciones del año, pero particularmente fuerte durante el verano austral, ¿ya? Que también se condice muy bien con lo que muestran los modelos, pero de hecho las observaciones muestran un cambio con un ciclo estacional muy coherente, pero con una magnitud bastante mayor que la que muestran los modelos, ¿ya? Bueno, y mezclando todo este tipo de información, nosotros hemos llegado a la conclusión de que efectivamente la forzante antrópica está impactando Chile de forma muy importante, sobre todo cuando uno agarra periodos más largos de tiempo. Y largo me refiero de más de 3 o 4 décadas, ¿ya? Porque en periodos más cortos la variabilidad natural empieza a afectar mucho la señal. Siguiente, por favor. Bueno, últimamente hemos estado realizando distintos estudios, en particular estamos analizando las hipersequías en Chile, estos años son particularmente secos, y estamos tratando, puesto que las hipersequías ocurren, digamos, con tiempos de retorno bastante largos, es muy importante tener series largas para poder analizar este tipo de eventos. Estamos tratando de hacer reconstrucciones en base a observaciones lo más larga posible. Lo que ustedes ven ahí en pantalla es una serie de tiempo, es un índice de precipitación en base a distintas estaciones que está hecho para la zona central de Chile, ¿ya? Y ahí lo que ustedes pueden notar es que de partida la señal es muy ruidosa, hay mucha variabilidad en esa parte del país. Uno puede notar también el periodo particularmente seco de la última década, que conocemos como megasequía, y también uno puede notar ahí algunos años con sequías extremadamente secas como la que ocurrió en 1924, en 1968, en 1998 y 2 hipersequías muy juntitas que han ocurrido en los últimos años, en el 2019 y el 2021. Siguiente, por favor. Y este es un ejercicio similar, pero con más incertidumbre, puesto que hay mucho menos observaciones, para un índice muy similar, pero centrado en la parte más austral, ya entre aproximadamente 40 y 50 grados de latitud sur. Y simplemente quería llamar la atención acá que cuando uno ve esta cosa que llaman los electrónicos, sobre todo, esta señal versus ruido, ¿ya? La señal de cambio climático versus el ruido, que sería como la variabilidad interanual, los cambios en la zona austral son bastante más robustos que los que tenemos en la zona central. Ya hablamos mucho más, por supuesto, de cambio en la zona central, bueno, por razones medias obvias, ¿ya? Este índice de precipitación está puesto al día hasta 2021 y uno de los indicadores ahí muestra que el año pasado fue, de hecho, en esta región el más seco en estos registros, ¿okay? Con una tendencia también muy evidente desde los años 50, 60 en adelante, de disminución. Siguiente, por favor. Bueno, ahora quería hablarle un poquito más
respecto de las incertidumbres en las proyecciones, en las simulaciones de clima, en las proyecciones de cambio climático, y aterrizarlo un poco a la región, ¿ya? Probablemente muchos de ustedes quizás hayan visto este tipo de figuras, pero quería ponerlas para contextualizar. Por un lado, cuando nosotros hablamos de incertidumbre en las proyecciones de clima hacia el futuro, hay un esquema bastante, digamos, simple que nos muestra cómo se compone esa incertidumbre, ¿ya? Dependiendo del horizonte a lo que uno está viendo hacia el futuro, ¿ya? Y esa incertidumbre en general tiende a ser bastante alta para los primeros años, ¿ya? Puesto que nosotros no tenemos la capacidad determinística de predecir el clima, por ejemplo, para la próxima década, ¿ya? Y esto ocurre porque en un periodo tan corto, como les contaba, se superponen distintas cosas y en particular se superponen fases de modos de variabilidad natural que no somos capaces de predecir, ¿ya? El pronóstico determinista solamente ocurre en escalas muy pequeñas de tiempo, ¿ya? Eso es el pronóstico del tiempo. Nosotros no somos capaces de saber exactamente cómo va a estar la fase del Niño el próximo año, ni cómo va a estar la fase de la PDO la próxima década. Entonces eso hace que cuando uno quiera proyectar a muy corto plazo, tengamos una incertidumbre muy grande. Y eso es lo que muestra un poco la figura a la izquierda, ¿ya? Donde la incertidumbre aumenta mucho al principio. Y esta incertidumbre uno la puede componer de distintas cosas. Uno es la variabilidad interna, como les contaba, ¿ya? Estos modos naturales de variabilidad que da cuenta ahí la curva naranjita. Por otro lado, la incertidumbre también depende de cómo nosotros conocemos los procesos físicos que afectan el clima, ¿ya? Y eso da cuenta la curva que dice ahí de modelo, ¿ya? Que puede ser modelo en un sentido amplio de la palabra o modelo bien específico orientado a los modelos numéricos del clima, ¿ya? Y finalmente tenemos otra componente de la incertidumbre que tiene que ver con el escenario socioeconómico, con cómo nos vamos a comportar como sociedad y cómo se traduce en ello las forzantes antropogénicas, y en particular el aumento de gases de efecto invernadero, ¿ya? Y en particular esa última componente, la componente societal, si queremos decirlo así, aumenta la incertidumbre, por supuesto, es cada vez mayor en la medida que uno se va alejando en el tiempo, ¿ya? Entonces, en base a estas tres fuentes de incertidumbre, uno puede reconstruir digamos, estas métricas de incertidumbre que tienen como quizás un mínimo ahí, dependiendo de la escala, por supuesto, en un lugar intermedio entre el corto plazo y el lejano plazo, ¿ya? Otra cosa que es muy importante cuando uno habla de incertidumbre es entender esta cosa que se conoce como la cascada de incertidumbre, dependiendo un poco de lo que uno quiera evaluar, ¿ya? Y ahí a la derecha se muestra un ejemplo de esta cascada de incertidumbre en base a un trabajo de Wilby y de Say de 2010, que parte, digamos, con una incertidumbre, primero que nada, precisamente esta incertidumbre de escenario, ¿ya? Que les estaba contando, ¿ya? Cómo nos vamos a comportar, cómo se traduce eso en emisiones globales. Después, claro, tenemos esta incertidumbre del modelo teórico y del modelo numérico que tenemos, ¿ya? Después hay cosas que tienen que ver con los cambios de escala, cómo nos pasamos de incertidumbre a escalas globales a escalas regionales, ¿ya? No es lo mismo hablar de la incertidumbre que tenemos, por ejemplo, respecto al aumento de temperatura media del planeta versus la temperatura que tenemos en la región de Aysén hacia el futuro, ¿ya? En la medida que uno se va a casos más particulares, la incertidumbre siempre aumenta. Y finalmente también, si uno quiere ya pensar en cosas como riesgo, vulnerabilidad, hay incertidumbres asociados a los impactos, ¿ya? Que es lo que se muestra hacia el final. Bueno, yo les voy a hablar, siguiente por favor, un poquito más respecto, más que nada, de cosas que estamos tratando de evaluar de la incertidumbre, pero solamente la incertidumbre asociada al modelo, ¿ya? No me voy a meter acá con los escenarios de emisiones, ni tampoco con modelos de impacto, pero sí con lo que pasa con los modelos de clima y en particular con la regionalización de los modelos de clima. Siguiente, por favor. Bueno, y para mostrarle un ejemplo nomás, lo que ustedes ven acá, por ejemplo, son también proyecciones en base a simulaciones bajo el mismo escenario socioeconómico hacia el futuro, proyecciones de cambio en la precipitación. Estos son mapas que están ahí centrados en la zona del Pacífico suroriental, ustedes ven la costa de Chile, y los colores son cambios en la precipitación simuladas por dos modelos bajo un mismo escenario socioeconómico, ¿ya? Y para el mismo periodo, etcétera, ¿ya? Pero son dos modelos distintos, que tienen físicas relativamente distintas, ¿ya? Y lo que ustedes ven ahí es que hay un modelo, por ejemplo, que proyecta unas tendencias negativas de precipitación, hacia la baja, digamos, que afecta buena parte de la zona
centro hasta bien entrada a la región de Aysén y quizás la parte norte de la región de Magallanes, ¿ya? Mientras que otro modelo concentra, digamos, el patrón de disminución de precipitaciones más bien en la parte subtropical, en la parte central de Chile, mientras que la región de Aysén está ahí un poco en la zona de inflexión, entre las proyecciones de disminución y aumentos de precipitaciones, ¿ya? Entonces, esto da cuenta de manera bien vívida la incertidumbre que tenemos a veces en nuestra forma de modelar, ¿ya? Entonces, claro, como yo les contaba al principio, la verdad es que los modelos son particularmente robustos comparados a otras regiones del globo. Cuando hablamos de precipitación, son particularmente robustos en mostrar una señal de decaimiento de la precipitación en la zona subtropical. Todos los modelos van hacia la misma dirección. Hay ciertas diferencias de magnitud, pero todos apuntan al mismo lado, cosa que no ocurre en otras partes del globo, ¿ya? Hay muy pocos lugares, es realmente complicada digamos, la física que hay detrás de la generación de precipitación, y la mayoría de los lugares hay digamos, señales muy, muy encontradas entre los modelos, ¿ya? En la zona subtropical de Chile son bastante robustos los modelos, hay bastante claridad al respecto, pero es un patrón que tiene un límite austral, y mientras uno se acerca a ese límite austral, digamos, ahí empieza la incertidumbre. Y yo creo que estos dos ejemplos, estos dos modelos lo muestran de manera bastante clara. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora les quería contar un poco qué es lo que estamos aprendiendo en base a una nueva generación de modelos. Para quienes un poco no conocen cuál es la mecánica de estos proyectos de intercooperación de modelos globales, que son básicamente las simulaciones que alimentan los informes de cambio climático del IPCC, ¿ya? Que ocurre por distintas fases. Ya ahora estamos en la sexta fase, se están publicando los informes asociados, y todos estos informes, sobre todo los del grupo 1, de la base científica, se alimentan de un grupo de simulaciones coordinados que hacen distintos centros a lo largo del mundo, ¿ya? Son una cuarentena de centros desarrolladores de modelos que generan estas simulaciones para tener un diagnóstico robusto de cambio climático a escala global, ¿ya? Y ahora, bueno, hay una serie de simulaciones nuevas que están disponibles, que, digamos, se engloban dentro de este formato de proyecto, que buscan responder distintas preguntas. Son simulaciones ad hoc a responder distintas preguntas, ¿ya? Y una de ellas, quizás la más conocida para todos, son estas simulaciones que proyectan, digamos, el clima bajo ciertos escenarios socioeconómicos determinados. ¿Okay? Siguiente, por favor. Y bueno, lo que ustedes ven acá, por ejemplo, es como la misma figura que les mostré anteriormente, pero en este caso es un promedio multimodelo, ¿ya? De los cambios de precipitación a escala anual hacia mediados del siglo XXI, en base al conjunto de modelos de la fase anterior de este proyecto CEMIP y del proyecto nuevo que está a la derecha, ¿ya? Y acá, un poco entrecerrando los ojos, la primera conclusión es que la historia sigue siendo la misma, ¿ya? No hubo un cambio, digamos, radical. Los modelos tienden a ser un poquito más sensibles, eso quiere decir que tienen una sensibilidad climática, tienen un cambio un poquito más fuerte respecto de la generación anterior, que en caso de la precipitación se refleja en algunos lugares. También hay una definición un poco mejor también en la zona de Chile, producto de un aumento en la resolución de los modelos. Pero en general la historia es bien parecida, ¿ya? Y es por eso que a veces como que las conclusiones del último informe suenan así como que ya, oye, sí, el cambio climático sigue estando, la actividad humana sigue siendo el principal responsable de estos cambios, es como que no hay mucho más que añadir, ¿ya? Y de hecho está un poco en revisión cómo se va, digamos, a orientar la forma en que se escriben estos informes en las próximas etapas, ¿ya? Siguiente, por favor. Pero una cosa que es interesante de este ejercicio de simulación, un ejercicio muy, muy complicado, puesto que hay que ponerse de acuerdo entre muchos centros de investigación para generar estas simulaciones, es que aparte de estas simulaciones como tradicionales, que tratan de, por un lado, representar los cambios históricos y por otro lado, proyectar el clima futuro en base a ciertos escenarios socioeconómicos, también generan una serie de simulaciones bien específicas para entender ciertas cosas, ¿ya? Para tratar de avanzar un poco en la ciencia, en nuestro conocimiento sobre el cambio climático. Uno tiene que ver con las sensibilidades climáticas y otras cosas en particular tienen que ver con la resolución de los modelos, ¿ya? Estos modelos en general son bastante gruesos, ¿ya? Puesto que son a escala global, tienen una escala típica de aproximadamente 100, 200 kilómetros, ¿ya? Pero hay ciertos grupos con mucho dinero en el mundo que son capaces de generar simulaciones bajo un protocolo de simulación coherente para evaluar, por ejemplo, los cambios en la resolución, ¿ya?
Y en esta nueva etapa, por ejemplo, están disponibles modelos globales, full acoplados de clima, con simulaciones de 50 a 25 kilómetros, ¿ya? Y eso se evalúa en torno a un proyecto específico, un subproyecto de este CMIP, que se conoce como High-Res MIP. Y nosotros estamos viendo esas simulaciones y quería mostrarles algunos resultados de eso también a continuación. Siguiente, por favor. Bueno, antes de eso quería hablarle un poco de la importancia que es la regionalización, ¿ya? Precisamente cuando uno quiere evaluar recursos hídricos, por ejemplo. Y típicamente cuando uno quiere tener proyecciones a escala regional, proyecciones climáticas hacia futuro, por ejemplo, lo que uno tiene que hacer es primero tener un modelo global, elegir un modelo global, tener esa simulación para ponerla como condiciones de borde en una simulación de escala regional, ¿ya? Que se hace con un modelo que es casi igualmente complejo que el modelo global, pero en área limitada, ¿ya? Que nos permite tener simulaciones a resoluciones más adecuadas. Y finalmente, si uno quiere llegar como al impacto a escala bien pequeña, muchas veces hay que pasar por lo que se llama una corrección de sesgo o una regionalización estadística, ¿ya? Puesto que los modelos siempre tienen un cierto sesgo, siempre una estimación de parámetros meteorológicos y nunca, digamos, le va a apuntar a la observación así perfectamente bien. Y es bien complicado eso porque uno tiene, digamos, muchas métricas de recursos hídricos, simulaciones hidrológicas, ese tipo de cosas, las tiene calibradas con cosas que son observacionales, ¿ya? Y cuando uno le mete un modelo, no le puede meter cosas que están, digamos, como en otra dimensión. Así que ese último paso, que es lo que está ahí como marcado como el statistical downscaling, es un paso muy importante. Y nosotros estamos haciendo eso con estos modelos, ¿ya? Y bueno, la figura que está ahí a la derecha trata de resumir un poco este tipo de técnicas, pero básicamente lo que se intenta acá es tratar de adaptar la información que uno tiene de una cierta variable, como la precipitación o la temperatura, de los modelos, tratar de adaptarla a una cierta referencia observacional, ¿ya? Que estaría dada ahí por la curva negra en la figura de arriba a la derecha, ¿ya? Y con eso poder tener, digamos, proyecciones, por ejemplo, hacia el futuro, que estén acordes, digamos, estén dentro de la dimensión climatológica de las observaciones, ¿ya? Eso es lo que se intenta hacer. Siguiente, por favor. Bueno, y para poder hacer eso, aparte de las simulaciones, lo que uno necesita es tener una buena referencia observacional, ¿ya? Y cuando uno quiere evaluar las cosas como recursos hídricos, donde uno necesita información distribuida a lo largo de una cuenca, uno necesita datos relativamente robustos, basados en observaciones, pero distribuidos en el espacio y a alta resolución, ¿ya? Entonces, para eso, nosotros también hemos desarrollado ciertos productos que tratan de regionalizar o tratan de dar la precipitación a una escala pequeña en Chile a partir de observaciones, ¿ya? Esto es básicamente lo que se conoce como una regionalización estadística, que la tenemos para la ocurrencia, la intensidad de la precipitación y también para las temperaturas mínimas y máximas. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que tiene este producto? Esto está forzado por cosas que se conocen como reanálisis atmosférico, múltiples variables, se usa información satelital también para las temperaturas, y por supuesto la topografía local, es muy importante. El dominio de estos productos son 5 kilómetros de resolución, es bastante fino para datos climáticos, considera todo Chile continental y de una escala diaria, y en las nuevas versiones va a estar disponible desde 1950 hasta el presente, ¿ya? Los usos, bueno, este producto se está usando en la actualización del balance hídrico nacional, un proyecto que ya está en su quinta fase, que empezó en 2016 y termina este año. En general, para estudios hidrológicos se usa como forzante meteorológica, y un poco lo que nos lleva acá es la evaluación y la regionalización de modelos de clima, y estudios variados. Yo he visto pasar estudios que hacen relación entre clima y vegetación, por ejemplo, con estos productos, y también clima incendio. Siguiente, por favor. Entonces ahora quería volver al tema de los modelos y su resolución, ¿ya? Y acá les muestro una figura, unos mapas que dan cuenta de la climatología. Esta es la precipitación anual media para este periodo 1980-2014, en base primero a un modelo, digamos, con una resolución aproximadamente estándar. Es el mismo modelo, la misma física, pero con una resolución de aproximadamente 200 kilómetros. ¿Ya? Eso es lo que ustedes ven a la izquierda, ese es el mapa promedio anual de precipitación para la zona austral de Chile. Al medio lo que ustedes ven, como les contaba, es el mismo modelo, la misma física, pero corrido a una resolución de 50 kilómetros, ¿ya? Y lo que ustedes ven a la derecha es la referencia de este producto observacional que les contaba, ¿ya?
Entonces, es bien notable cómo mejora, digamos, al menos el patrón espacial de la climatología de precipitación en esta zona cuando uno pasa, digamos, bajo los 100 kilómetros de resolución en estos modelos globales. Siguiente, por favor. Bueno, y ahí la diferencia entre los modelos y la parte observacional empiezan a pelear distintas cosas, puesto que también tenemos bastante incertidumbre respecto a estos productos observacionales, ¿ya? Y bueno, lo que les muestro acá ahora es lo mismo, son las simulaciones con estos mismos modelos a baja y alta resolución, pero en este caso lo que se muestra son proyecciones, ¿ya? Proyecciones de cambio en la precipitación anual hacia mediados de siglo aproximadamente, ¿ya? Y es bien notable cómo al menos los cambios absolutos en milímetros son muy distintos entre una simulación a baja y alta resolución, ¿ya? Siguiente, por favor. Pero en este caso particular, cuando uno aplica este downscaling estadístico a ambas simulaciones, es bien notable cómo no se ve un cambio mayor entre un modelo y otro, ¿ya? Eso es lo que se muestra en los dos mapas de la derecha, ¿ya? Es decir, dos modelos que originalmente están a distintas resoluciones, con cambios bien notorios, digamos, entre uno y otro. Cuando uno los escala en base a un producto observacional, lo que uno se encuentra son cambios como bastante similares, ¿ya? Al menos en la precipitación anual en este caso, ¿ya? Como que en este caso como que no hubo una ganancia, ¿ya? Cuando uno hace el escalamiento respectivo. Siguiente, por favor. Este es el mismo ejemplo, pero ahora con otro modelo que también tiene su simulación a baja y alta resolución. Y aquí efectivamente, aquí la cosa cambia, ¿ya? Aquí el resultado que uno tiene, si uno se ve ya a la última parte, digamos, del esquema, donde uno tiene las simulaciones corregidas con la referencia observacional, uno ve que en este caso las proyecciones son bastante distintas, con una señal de disminuciones de precipitación bastante más marcadas y centradas más hacia el sur, hacia la parte sur de la región de Aysén y el norte de Magallanes, en el caso de la simulación a alta resolución, ¿ya? Afectando en ese caso de manera bastante clara, al menos la parte occidental de Campos de Hielo norte y sur. ¿Ya? Siguiente, por favor. Y este es otro ejemplo, también con una respuesta bastante distintiva. Bueno, todos muestran en general, digamos, desde Aysén hacia el norte una disminución de precipitación, pero en este caso también se ve finalmente en las simulaciones de alta y baja y sus respectivas regionalizaciones, se ven, digamos, una señal bien distintiva entre una y otra, ¿ya? En este caso al revés, con una señal más fuerte en la simulación de baja resolución, ¿ya? Entonces las cosas no son tan simples, las diferencias no son tan sistemáticas como lo que uno anda buscando, ¿ya? Siguiente, por favor. Y esto es lo mismo pues ya con un multimodel mean. Ya acá hay creo que 9 o 10 modelos juntos, modelos que tienen simulaciones a alta y baja resolución. Y en general la cosa es más o menos democrática. Hay ciertos modelos que muestran un impacto más importante en una resolución, otros en otra. Y finalmente cuando uno saca el promedio, la verdad que no ve una diferencia mayor en esta señal, ¿ya? Lo que sí parece estar claro es que con estas simulaciones, digamos, de vanguardia, la señal de disminución de precipitación es bastante robusta a lo largo de toda la zona sur, digamos, de Chile y buena parte de la región de Aysén. Siguiente, por favor. Entonces, un poco en resumen de estos resultados, que son un trabajo más bien en curso, es que los modelos de clima, parte de esta nueva etapa de estos consorcios internacionales para la evaluación del cambio climático, en resolución media y baja muestran un patrón de cambio muy similar a la fase anterior, ¿ya? Ahora, los modelos de alta resolución ofrecen una oportunidad para la evaluación de sesgos en modelos, producto de cambio en la resolución, y también para la generación de escenarios robustos en zonas de topografía compleja como la región de Aysén, ¿ya? Estos modelos muestran claramente una mejor caracterización del régimen medio de precipitación, pero cuando uno ve los cambios, las proyecciones, ahí la cosa es un poquito más compleja, ¿ya? Y los sesgos por resolución en estos cambios no son sistemáticos, ¿ya? Bueno, acá falta mucho por evaluar, en particular hay que ver los detalles de los cambios por estaciones, cómo afecta la recuperación de los suelos estratosféricos hacia el futuro, que debería afectar sobre todo el régimen de verano, versus el impacto que tiene el aumento de gases de efecto invernadero.
que afecta en general todo el año. También es muy importante acá empezar a analizar cuáles son los cambios por regímenes de tiempo, ¿ya? Cómo afectan eventos particulares, como los sistemas frontales o los ríos atmosféricos zonales que afectan a esta región, ¿ya? La evaluación de extremos también es algo muy importante y algo muy útil que se puede extraer de estas simulaciones a alta resolución. Y finalmente, también los impactos conjuntos que tienen los distintos parámetros de clima en la hidrología superficial. Son cosas que también estamos evaluando en base a simulaciones hidrológicas. Bueno, y quería simplemente terminar esta presentación contándoles que dentro del CR2 hay un tema integrativo, un enfoque interdisciplinario para abordar la seguridad hídrica en Chile, que en el último, o sea, este año se ve particularmente potenciado por un proyecto de estos fondos estratégicos de sequía que aparecieron el año pasado. Y lo que nosotros intentamos con este proyecto es, por un lado, tener un diagnóstico, ojalá lo más robusto posible, de los cambios históricos, ¿ya? Eso es como quizás el objetivo más importante de este proyecto, a escala nacional, ¿ya? Tener un diagnóstico de los cambios en la disponibilidad para las distintas cuencas de Chile desde 1950 hasta ahora, y también estamos haciendo una reconstrucción histórica de la demanda tanto agrícola como no agrícola. Siguiente, por favor. Bueno, esto muestra un poco el esquema que se está usando para poder evaluar, por un lado, la demanda agrícola y la disponibilidad de agua, que pasa por precisamente usar estos productos observacionales, forzar modelos hidrológicos y evaluarlos, por supuesto, en las distintas cuencas del país. Siguiente, por favor. Acá les muestro un ejemplo también de algunos resultados preliminares que tienen que ver con la demanda no agrícola de agua. Estamos tomando distintos sectores, como se muestra en esa tabla. Bueno, tenemos por un lado arriba la parte de uso de la tierra, la parte agrícola, y también tenemos distintos sectores: embalses, agua potable, energía, minería, sector pecuario y otras industrias, ¿ya? Y para ello estamos recopilando información en distintas, digamos, unidades administrativas, censos históricos, tratando de mezclar toda la información posible para poder hacer esta reconstrucción hacia atrás, hacia 1950. Siguiente, por favor. Bueno, quería simplemente terminar con esta lámina, ya más orientada a Santiago, en base a algunos, digamos, resultados preliminares de este proyecto. La idea es poder tener un diagnóstico relativamente simple de cuál es la seguridad hídrica en las distintas comunas de Chile, distintas cuencas también, en base a cruzar precisamente la información de disponibilidad y de demanda histórica, ¿ya? Bueno, esta es la lámina que presenta en particular. O sea, fue un poco motivada por la crisis de agua que tenemos actualmente en la región metropolitana y que muestra de forma bastante simple, por ejemplo, cómo son las variaciones de demanda hídrica para las distintas comunas y cómo esa demanda se cruza con la disponibilidad de agua que se tienen para estas cuencas, como nos muestra la figura que están abajo a la izquierda. Bueno, eso es. Muchas gracias.